Jueces está en el Antiguo Testamento, está después del libro de Josué y antes del libro de Ruth. Jueces, y vamos a estar leyendo el capítulo 2 desde el verso 11 en adelante. Amén. Cuando le encuentren, por favor, dicen amén. Amén. Dice, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces, capítulo 2, verso 11. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová. ¿Y sirvieron a quién? A los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a quién? A Baal y a Astarot. El pueblo de Israel aquí ya estaba asentándose en la tierra que el Señor les había prometido a través de Abraham. Dios les había dicho, a ustedes les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, una tierra en la cual van a ser bendecidos, en la cual van a ser prosperados. Pero entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel se alejó. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Vamos al libro de Josué, capítulo 24, y vamos a leer el verso 14, y vamos a entender qué fue lo que pasó. Josué, capítulo 24, y vamos a estar leyendo el verso 14. Amén. Dice, ahora temed a Jehová y servirle con qué? Con integridad y quitar entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y servía a quién? Pero ponle atención al verso 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. ¿Y qué respondió el pueblo de Israel ante la pregunta de Josué? Dice el verso 16. Entonces el pueblo respondió, ¿qué dice? Nunca tal acontezca que dejé Jehová para servir a otros dioses. ¿Y qué decíamos al principio? Que el pueblo de Israel, ¿a quién estaba adorando? A Baal. Pero aquí estaban haciendo un compromiso de que nunca se iban a apartar del Señor. ¿Cierto que sí? Yo aquí no estoy leyendo en mi Biblia que dice que el pueblo escogió servir a Jehová, pero más adelante encontramos que el pueblo decidió servir a Baal. Toda esta introducción para qué, hermanos, para dar un tema importante que hoy en día en muchas iglesias se ha dejado de enseñar y que es necesario, y es la santidad. Amén. Yo ahora por esos pocos amén, porque es el reflejo de lo que vemos hoy en día. Se está predicando muy poco de la santidad, se está predicando muy poco de la necesidad de presentar un corazón limpio delante del Señor. Y muchos púlpitos se están enfocando en la superación personal, en cómo conseguir dinero, en cómo sentirme yo bien, en cómo sentirme yo mejor, en cómo alcanzar el éxito. Y hemos vuelto el cristianismo, hemos vuelto el amor a Dios un tema de superación personal. Amén. Pero entonces, la santidad ¿dónde queda? Y yo decido llamar este sermón la importancia de la santidad. Lo repito, la importancia de la santidad. ¿Y por qué es importante la santidad? Vamos a ver algunos tópicos de por qué la santidad es importante. Primero que todo, la santidad constituye un sello en nuestra vida. ¿Cómo vemos eso? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 28. Éxodo, capítulo 28, y vamos
leer el verso 36. Amén. Éxodo capítulo 28, verso 36. Amén. Cuando lo encuentren, por favor. Dice: harás además una lámina ¿de qué? De oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello. ¿Qué dice? Santidad a Jehová. Para poder entender este pasaje, este capítulo 28 habla de las vestiduras que debían tener los sumos sacerdotes. Si leemos desde Génesis, en introducción a Éxodo, el pueblo de Israel debía ofrecer un sacrificio anual, pero no cualquiera lo podía ofrecer, tenía que ser el sumo sacerdote. Eso se hacía cada año. Entonces, como era el sumo sacerdote que tenía que presentar una ofrenda a Jehová, nada más y nada menos, no podía ser de cualquier manera. Entonces, si miramos el versículo 1 del capítulo 28, encontramos toda una descripción. Todo el capítulo 28 habla de una descripción de cómo deben ser las vestiduras del sumo sacerdote. Y si los invito a que lo lean en su casa, cómo Dios manda una descripción específica de cómo debe ser esa vestimenta con la cual debía acercarse el sumo sacerdote ante la presencia del Señor. Pero me llama la atención el verso 36. Dice: pero además, o sea, a pesar de todo lo que ya tenían puesto, harás una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y si no ven algo, esa palabra está escrita en mayúscula. ¿Cierto que sí? ¿Qué significa esto? Cuando usted manda un mensaje de texto o manda un email y usted está escribiendo en minúscula y usted pone la palabra en mayúscula, usted identifica o que hay énfasis, o que me están regañando, o que me están insultando, pero hay énfasis. Quieren darle fuerza a esa palabra. ¿Cierto que sí? Cuando usted recibe un mensaje de texto, una carta, y hay una palabra en mayúscula o una frase en mayúscula, usted dice: ¿y esto qué significa? Hay algo que me hace poner mis ojos en esa frase. ¿Cierto que sí? Lo mismo pasaba con esto. Pero dice el verso 37 del mismo pasaje: y estará sobre la frente, de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Aquí lo que quiere decir Moisés era que el sumo sacerdote en toda su vestimenta tenía algo llamado mitra, que era una especie de como de sombrero, en la cual tenían que llevar una placa de oro fino con la palabra que acabamos de leer: santidad a Jehová. Entonces, ¿por qué decimos que la santidad es importante? Porque la santidad es un sello que nos debe identificar a usted y a mí como hijos de Dios si hemos aceptado a Cristo. Amén. ¿Por qué el oro fino? Porque es que nosotros debemos tener una santidad que no se borre, no una santidad que dependa de las circunstancias, no una santidad que el primer problema ya se va a ver amenazada. Por eso tenía que ser una marca, un sello perdurable, tenía que ser un sello que durara a pesar del agua, a pesar del sudor. Era un sello que identifica que mi relación con Dios va a ser perdurable, que mi relación con Dios no va a depender de un empleo, no va a depender de una relación familiar. ¿Por qué tiene que ser perdurable? Porque tristemente encontramos muchos hermanos en la fe que profesan ser cristianos, y ustedes lo ven, que comienzan en el camino de salvación y cuando llegan las tormentas se apartan. Cuando llegan las dificultades, esas personas se dan por vencidas, dicen: no fue para mí. Por eso yo quería también hacer énfasis y que oráramos por nuestro hermano Miguel, porque él es un ejemplo de cómo el Señor nos puede fortalecer en medio de la dificultad. Amén. Porque el hermano Miguel es un ejemplo de cómo Dios, a pesar de las dificultades, Él nos levanta, Él nos sostiene. Él, a pesar del dolor, de la tristeza,
Él nos ayuda a salir adelante. Pero déjale por seguro que una persona en una situación similar se aparta de la iglesia. Una persona en una situación similar se va y dice: el Señor es injusto, yo no lo sigo. El Señor es injusto, ¿para qué seguirlo? Me quitó lo que yo más amaba. Pero encontramos que el sumo sacerdote debía llevar ese sello en la frente. Y uno dice: bueno, en la frente, eso no significa nada, pero sí significa. Ese sello tenía que ser visible a todos. Y es la relación que debemos tener con Dios. Muchos intentan enmascarar una falsa santidad. Muchos vienen a la iglesia con apariencia de santidad, cuando en realidad son lobos rapaces. Nuestra santidad tiene que ir acorde con lo que profesamos. Si yo profeso amar a Dios, mis obras, mi vida, tiene que ir en concordancia con lo que yo hablo. Yo no puedo decir: no robes, si yo estoy robando. Yo no puedo decir: no insultes o difames a tu hermano, si yo lo estoy haciendo. Tiene que ser algo notorio. Tú me dices: no, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. Sí, tú crees en Dios, pero la Biblia me enseña que debemos tener frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Esos frutos tienen que ser visibles a toda la congregación, deben ser visibles a todas las personas. ¿Qué me gano yo ser santo en mi casa, donde nadie me ve? ¿Qué me gano yo con ser santo en mi casa, donde sé que nadie me está viendo? Ajá, pero las obras de arrepentimiento, las obras de misericordia que el Señor nos ha mandado hacer en favor de sus hijos, ¿dónde quedan? O nos conformamos simplemente a leer la Biblia en un domingo o un miércoles, pero ya nos volvemos cristianos de libros, nos volvemos cristianos o nuestra fe se vuelve una fe intelectual, nos llenamos de conocimiento, nos llenamos de saber, de letra, pero no practicamos nada de lo que leemos. Nos gusta recibir palabras bonitas, nos gusta decirnos: Dios te bendiga, Dios te va a bendecir, pero cuando el Señor nos exige disciplina, o si el Señor nos exige que demos nuestra vida, ahí sí no nos gusta el mensaje, ahí sí ya empezamos a poner excusas o comenzamos a poner los famosos pero es que, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, debemos tener claro que la santidad es importantísima. Es importantísima porque va a ser ese sello que nos va a identificar como hijos de Dios. Y tristemente, cuando llegue el día del juicio de Dios, el Señor va a mirar ese sello en cada uno de nosotros. Y tristemente van a haber muchas personas que creían que iban a ser salvas y no lo van a hacer, porque su cristianismo fue de palabra, su cristianismo fue intelectual, pero su vida estaba totalmente apartada del Señor. Y para esas personas el Señor les dice: apartados de mí al fuego eterno. Y como yo les decía hoy en el discipulado 1, no podemos comparar el infierno con 5 años, con 10 años. Los que se van para el infierno van a una eternidad sin Cristo. Es un número que no cabe en la mente de nadie. No son 100 años, no son 1000 años, no son 250.000 años. Es una eternidad. Y toda la Biblia nos enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, esa palabra de arrepentidos, porque el reino de Jehová se ha acercado. La Biblia enseña: buscadle mientras pueda ser hallado. Eso quiere decir que va a llegar una hora, un momento específico donde la puerta se va a cerrar, en donde ya más nadie va a poder entrar. Imagínense un recinto donde la puerta está abierta las 24 horas del día. El Señor nos invita a entrar a través de esa puerta que es Jesucristo. Pero va a llegar la hora, no sabemos cuál es, en donde esa puerta se cerrará. Y por más que uno llore, por más que uno grite, por más
que uno diga, ahora sí me quiero comprometer, ahora sí te quiero buscar, Señor. El Señor te va a responder desde adentro, ¿quién eres tú? Que no te conozco. Entonces es importante, mis hermanos, comprender que ese sello, que es la santidad, representa la santidad, me identifica de un salvo, de uno que no va a ser salvo. Amén. Ese sello que es la santidad me identifica y me aparta de un mundo que está corrompido, de un mundo lleno de violencia, de un mundo lleno de dificultades, de un mundo lleno de oscuridad. E inclusive, si miramos la raíz de la palabra santidad, viene de una palabra griega que significa apartado de y apartado para. Eso con relación a Dios. Cuando yo digo que yo he sido santificado por el poder del Espíritu Santo, significa que yo he sido apartado del mundo para Dios. La Biblia enseña de que Dios envió a su Hijo a morir por usted y por mí para apartarnos del mundo, para ser un pueblo suyo, un pueblo propio. Por eso dice, pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, es importante entender que la santidad es un sello que nos identifica como hijos de Dios. Imagínense que es la cédula de ciudadanía con la cual podemos acceder ante el trono celestial. Y el que no tenga la cédula, qué pena, pero usted no puede entrar. No, pero yo iba a la iglesia. No, pero yo leía la Biblia. No, pero yo oraba. Sí, pero tu vida cómo estaba, con un pie en el mundo y con otro en la iglesia. Cuando siempre pospusiste esa decisión de aceptar a Jesucristo y simplemente venías a la iglesia a escuchar una alabanza bonita, o de pronto a mirar a alguien que te gustaba, o de pronto porque no tengo nada más que hacer un domingo en la mañana. La santidad tan importante, mis hermanos, que no estamos hablando ni de oro ni de plata, estamos hablando de tu vida, que puede ser para vida o para muerte. Entonces entendemos que la santidad debe ser algo perdurable. La santidad es un sello que me identifica, pero la santidad es ese requisito para yo poder estar con Dios. Amén. No podemos acercarnos a Dios con un corazón contaminado. No queremos o no podemos pretender enmascarar una falsa santidad, porque con el Señor, todo lo ve. No podemos disfrazar nuestra vida con una máscara de santidad para que los hermanos lo vean, pero de lunes a sábado nuestra vida es totalmente diferente. Y venimos a la iglesia y alzamos las manos, venimos a la iglesia y le decimos Dios te bendiga, venimos a la iglesia y decimos gloria a Dios, pero es como si nos pusiéramos un chip en la cabeza que nada más funcionase los domingos. Pero de lunes a sábado, ¿qué? Si el Señor viene un miércoles y tú querías esperar hasta el domingo para entrar en ayuno, para entrar en oración, pero si viene un miércoles, si viene un martes, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? Si viene un sábado en la tarde, un sábado de puente, si viene un sábado de carnaval, ¿cómo va a encontrar a muchos? Creo que todos sabemos la respuesta. Si viene un sábado de carnaval, he visto como cristianos se van para carnaval. He visto como cristianos toman la santidad como si fuera algo flexible. Dicen, no, ya el Señor del antiguo pacto, del antiguo testamento, era un Dios de fuerza, era un Dios que si yo pecaba me mataba, pero ya fuera después de que vino Jesucristo, ya estamos con un Dios de amor. Entonces Dios, como es un Dios de amor, no me castiga. Así piensan muchos. Y déjame decirte, si usted es uno de los que piensa así, está equivocado. Porque el Señor enseña que el que ama, castiga. Entonces no podemos pretender que como estamos en la gracia,
que porque a Cristo murió por nosotros, vamos a aprovechar o utilicemos esto como herramienta para pecar o para decir, no, mañana lo busco. O como hacen muchos, simplemente únicamente buscan a Dios cuando tienen un trabajo, o deciden consagrarse cuando hay una enfermedad, o deciden consagrarse cuando su vida está destruida. Pero cuando todo está bien, ni por ahí se acuerdan de Dios. Dejan empolvar la Biblia, no vienen a la iglesia y cosas semejantes. Amén. Dice el verso 39 de Éxodo, capítulo 28, volvamos nuevamente a Éxodo. Éxodo 28, capítulo 39. Dice, y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. Es lo que yo le mencionaba ahora. La mitra es como un turbante en el cual tenía que ir ese sello. Es un sello que tiene que ser visible a absolutamente todos. Y el pueblo de Israel tenía que acercarse a Dios con una santidad no fingida. Porque imagínense, ¿quién puede contender con Dios? ¿Quién puede intentar ocultarle algo a Dios? Creo que nadie. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Ok. ¿Por qué es importante la santidad? Porque la santidad hace parte del reflejo del justo juicio de Dios. Amén. La santidad es reflejo del justo juicio de Dios. Y se refleja en la naturaleza también. Eso es parte de la naturaleza de Dios. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 15, verso 11. Éxodo, capítulo 15, verso 11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como el Señor, mis hermanos? Amén. ¿Quién como el Señor? ¿Quién dice aquí como el Señor? Nadie. ¿Cuántos dioses hay en el mundo? Muchísimos. Si nos remontamos a Centroamérica, las tribus mayas, aztecas, en el Perú, aquí mismo en Colombia, las tribus indígenas, ¿cuántos dioses adoran? Un sinnúmero de dioses. Pero son dioses que no ven, dioses que no oyen, por más que clamen a ellos, no pueden hacer nada. Pero ¿qué está diciendo Moisés acá, en el verso 11? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre qué? Entre los dioses. Está haciendo una pregunta a Moisés. Él está aquí haciendo una consulta. ¿Quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú, magnífico en qué? En santidad. Dios es santo. Su naturaleza es santa. Por ende, Él exige santidad. Cuando no haya santidad, Él tiene que traer juicio para poder limpiar a su pueblo. ¿Quién me lee por favor Salmo capítulo 93, verso 5? Salmo capítulo 93, verso 5. A tu pueblo, oh Jehová, te dará y a tu heredad abriré. 93, verso 5. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. La santidad conviene a tu casa. Si leemos el verso 4 del capítulo, digamos del versículo 1 del mismo capítulo 93, es un salmo corto, tiene exactamente 5 versos. Dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo, y no que no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Dice el verso 3: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. ¿Cuándo han escuchado el clamar de las aguas? Suena fuerte, ¿cierto que sí? Pero a pesar de eso dice: alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de qué? De las muchas aguas.
más que las recias ondas del mar. Y ahí viene el 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a Jehová. Aquí le está hablando Dios a un pueblo, le está diciendo, no jueguen con su santidad, no jueguen con la santidad, porque Dios es poderoso. Dios no se da con juegos, Dios no se da con engaños. Dios, el que no es santo, lo castiga, así simple y llanamente. Y aquí nos está recordando al pueblo de Israel y nos está recordando a nosotros, el Dios que es más poderoso que el rugir de muchas aguas. Ese Dios es el que usted y yo adoramos, es el Dios que exige santidad. Y dice, porque la santidad conviene a tu casa. Porque ¿quién va a querer enfrentarse al poder de un Dios vivo? ¿Quién va a querer enfrentarse al Dios que le permite que usted se levante todos los días? O dígale usted, o inténtelo, que su corazón no palpite por un segundo. ¿Cómo hace usted para que por sus venas, por sus capilares, por sus arterias, no pase sangre? Inténtelo. No somos capaces. No somos capaces. O dígale usted, si usted puede dormir y está seguro de que el otro día va a amanecer vivo. Si usted me lo garantiza, me está diciendo que usted es Dios. Y hemos escuchado muchos testimonios donde la gente duerme y no amanece. Y gente que estaba sana, gente que no tenía enfermedades. O encontramos gente que se cae desde una cama y se muere. Pero encontramos otros que le meten 10 tiros y no se mueren. ¿Cierto que sí? Entonces no podemos jugar con la santidad. La santidad es un reflejo del juicio de Dios. Dios va a traer juicio porque Él exige santidad. Donde no encuentre santidad, allí va a caer el justo juicio de Dios. ¿Quién me lee por favor Malaquías capítulo 3 del verso 5 al verso 6? Malaquías capítulo 3 del verso 5 al verso 6. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Imagínense, aquí está hablando el Señor diciendo, no nos ha consumido mi poder porque yo tengo misericordia de ustedes. Y como les decía al principio, mucha gente cree que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Sí? Que es diferente porque Dios es amor, porque estamos viviendo en la gracia. Pero el Señor les dice que dará juicio sobre todo aquel que comete actos que van en contra de ¿qué? De su voluntad. Leamos por favor ese pasaje, Vanessa. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dejemos hasta ahí. Mucha gente tiene la gallardía, y perdónenme la expresión, de ir en contra de Dios. Dicen, yo sé que yo vivo una vida de pecado, pero ¿qué más da? Dios me perdona. Yo sé que el Señor es misericordioso y no importa qué pecado haya cometido yo sé que me va a perdonar, pero no hay arrepentimiento genuino, no hay arrepentimiento de verdad, y empezamos a obstaculizar esa entrega genuina a Dios. Y el Señor dará juicio sobre su casa, porque el Señor exige santidad. Vayamos a Levítico capítulo 11, verso 45.
Levítico capítulo 11, verso 45. Dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. El Señor hizo una obra redentora por Israel, los libró de Egipto, los libró de la esclavitud, los libró del poder del faraón que los estaba subyugando, que los estaba mortificando día y noche. Y el Señor les dice, yo los saqué de Egipto para que yo sea su Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. La santidad entonces es ese requisito que me libra, o ese etiquete que me libra de la ira de Dios. Es ese requisito que me libra de ese juicio eterno. Así como el pueblo de Israel fue libertado de las fuerzas de Egipto, usted y yo hemos sido libertados del pecado por Jesucristo. Usted y yo hemos sido libertados por la sangre redentora de Jesús en la cruz. Y el mismo Dios que dijo esto al pueblo de Israel nos dice hoy, pues seréis santos, porque yo soy santo. Y Dios no da tregua, no da chance de que sea una santidad flexible. No, es excluyente. ¿Es santo o no es santo? Aquí no es de sí un día sí o al otro día no. Aquí no es de jugar con la obra de Cristo. Aquí no es de jugar con lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso es importante entender que Cristo murió por usted y por mí. Que Cristo murió en la cruz del Calvario, ofreciendo un sacrificio una única vez y para siempre. No como lo hacía el sumo sacerdote en el antiguo Israel, que tenía que ir cada año buscando perdón de pecados. Ese sacrificio tapaba el pecado. Imagínese usted cuando barre, levanta la alfombra y mete la basura debajo. Así era en el antiguo Israel. Se tapaba el pecado, pero el pecado seguía ahí. Cuando Cristo vino y murió por usted y murió por mí, Cristo, dice la Biblia, quita el pecado del mundo. Amén. Y eso es algo que a usted y a mí nos debe alegrar, porque ya no necesitamos que otra persona interceda por nosotros. Ya no necesitamos que otra persona vaya y haga un sacrificio, porque usted y yo podemos acercarnos trono de la gracia confiadamente, porque usted y yo ya no necesitamos sacrificar un animal para podernos acercar al Dios Todopoderoso. Ya no necesitamos de un traje físico, pero Dios exige santidad. En eso el Señor sí es enfático, la santidad. Él dice más adelante, lo vamos a leer más adelante, que la santidad, sin ella nadie verá al Señor. Es que la santidad, hermanos, es un requisito que no es negociable. La santidad es un requisito que yo no puedo comprar. Es un requisito que yo no puedo ser beneficiario porque mi esposa es cristiana y entonces yo no soy cristiano, pero voy a ser santo porque mi esposa sí lo es. O porque el pastor ora por nosotros, entonces yo soy salvo. O porque en mi casa somos 5 y mi papá es cristiano, entonces por ende todos somos cristianos y por ende todos vamos a ser salvos. Pues no, la santidad es personal, la salvación es personal. La salvación depende de cada uno, la salvación depende de un esfuerzo individual, no colectivo. La salvación no es colectiva, porque dice la Biblia que el Señor murió por todos y cada uno de nosotros. Entonces, no podemos pisotear esa salvación tan grande, no podemos pisotear esa obra redentora que hizo Cristo en la cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió al Padre, para hacer ese puente y para reconciliarnos y al mismo tiempo apartarnos de un fuego eterno, de una justa ira de Dios. Entonces debemos entender que la santidad, como es un requisito, eso requiere disciplina por parte de cada uno de nosotros. No es fácil,
nadie ha dicho que es fácil. Cuando usted le diga que el cristianismo es todo felicidad, todo jardín de rosas, no lo crea, porque el Evangelio tiene piedras en el camino. El Evangelio no es fácil. El Evangelio requiere despojarme de mi yo, de mi viejo hombre, y permitir que Dios controle mi vida. Y es donde el ser humano continuamente comete ese error. Porque pretende alcanzar la salvación a través del mérito propio. Las personas confunden el amor de Dios y creen que a través de sus propios esfuerzos pueden alcanzar el perdón de Dios. Y eso es lo que sucedía en la antigüedad, que era necesario pagar un dinero o a través de medios humanos para supuestamente obtener perdón de pecados, lo que algunos llaman indulgencias. En el Señor no hay indulgencias. En el Señor la Biblia dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay gris, o es blanco o es negro. Dice Apocalipsis que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Es preferible ser frío o caliente. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Por eso leíamos en Josué 24 que Josué convocó a toda la congregación, Josué convocó a todo el pueblo de Israel y les dijo: bueno, decidan, el mundo, el pecado, es decir, Baal o Jehová. Y el pueblo, en medio de su emocionalismo, en medio de su alegría, de su euforia, porque le parecía priorizante Josué, porque le parecía un líder poderoso, porque habían puesto la mirada en el hombre y dijeron: no, vamos con Jehová, claro que sí, vamos con Jehová. Pero cuando leemos en Jueces, capítulo 2, ya Josué había fallecido. Y los invito a que lean los primeros capítulos de los Jueces y entendemos ese proceso o ese círculo vicioso que padeció el pueblo de Israel, que quien dijera en la iglesia de Cristo en el 2014 está en el mismo círculo vicioso. Ponen la mirada en el hombre fallece, se apartan de Dios, van y buscan el pecado, van y se deleitan del pecado. Dios, como es soberano y tiene que dar juicio, los castiga, los oprime, pero al mismo tiempo, como es un Dios de amor, le levanta líderes, le levanta profetas que le digan: cuidado, transforma el camino, arrepiéntete y vivirás. Y se levanta un líder que los ayude, y el pueblo otra vez florece, busca al Señor, y el Señor lo bendice. Pero vuelve a fallecer este líder y el pueblo otra vez vuelve y consulta a Baal. Estamos hablando de un pueblo de muchísimos años. Pero espiritualmente, la iglesia de Cristo en muchas partes está pasando eso. Ponen la mirada en un hombre, ponen la mirada en una persona, y cuando la persona fallece, entonces se aparta. Cuando la persona fallece, entonces se alejan de la iglesia, dicen: yo no vuelvo allá predican muy bonito, y su salvación depende de un hombre, su salvación depende de un pastor, de un líder, y no dependen de Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, verso 10. Hebreos está antes de Santiago, capítulo 12, verso 10. Voy a leer el versículo 9. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Quién de acá ha sido desobediente a sus padres alguna vez en su vida? Todos. Y no vayas a los pies. Creo que todos hemos cometido eso. Y cuando hemos sido desobedientes, hemos recibido, ¿cierto que sí?, una retribución por esa conducta. Yo le voy a comentar un caso muy personal.
cuando yo era niño, yo estaba en kinder, en preescolar de Medellín, y les voy a contar algo que no me van a creer. Yo estaba perdiendo kinder. ¿Se imaginan la clase de la joyita que yo era? Y estaba perdiendo kinder. Para más tristeza, una profesora, que no era ni siquiera profesora mía, le dijo a mi mamá: señora María, es que la niña me cansó, es que tenga a todos los niños de la escuela. Ah, sí, yo también. Yo le dije: por eso. Bueno, yo pensé que la situación quedaba ahí. Resulta que la señora María llegó a la casa, dijo: Dani, ven. Sí, claro, ven. Bájate el pantalón. Sí, ¿qué pasó? Con un cable de grabadora, y se puede imaginar lo que pasó. Fue una linda escena. Y ahí, a partir de ahí, que aprendí a ser más sabio. Yo decía: tengo que hacer mis cosas sin que la gente me vea. Pero eso lo traigo como ejemplo, como imagen de lo que acabamos de ver. Cuando como hijos desobedecemos a nuestros padres, es necesario una corrección, es necesario un padre. Y eso es lo que le falta a mucha juventud hoy en día en la calle. Le falta corrección, porque los hijos hacen lo que les da la gana y los padres no hacen absolutamente nada. Los hijos llegan tarde a la casa a 2, 3 de la mañana, el papá le dice: ¿y tú dónde estabas? Ah, yo no sé, yo estaba por ahí. Ah, bueno, hijo. Y falta disciplina. Llegan, traen cosas robadas a la casa y los padres no dicen nada. O llegan y embarazan a cuanta niña encuentran en la calle y los padres no dicen nada. Y eso es lo que tiene nuestra sociedad corrompida. Eso, inclusive, mis hermanos, ha trascendido tanto que aún nuestra propia legislación colombiana es permisiva con los adolescentes. Hoy en día usted ve que la mayoría de delincuentes son menores de edad. Hoy en día usted encuentra que la mayoría de delincuentes son niños y niñas, adolescentes, que son herramientas de personas adultas, pero como claro, ellos saben que a los jóvenes, a los menores de edad, la ley les es permisiva, hágale, vaya y salga. Que igual, para usted en cárcel, tiene una correccional en la cual se puede votar cuando usted quiera. Y en eso se está convirtiendo en nuestra sociedad. Se está corrompiendo de tal manera que hoy en día es difícil ver cómo en los colegios haya niños y niñas que quieran hacer lo bueno. Y ahí radica la importancia de traer sus hijos, de ustedes mismos en sus casas, instruir a sus hijos. Porque espacios como la iglesia son necesarios para formar en valores. Y ya en las escuelas y colegios ya se está formando en valores. Se está formando en sexualidad, se está formando en tolerancia, en permitiendo todo, pero no hay valores. Y nosotros, o ustedes como padres, como madres, deben ser ese primer escalón, esa primera piedra para ayudar a la sociedad. Y eso es lo que nos hace Dios cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos rebelamos contra Él. Él, como todo Padre amoroso que nos quiere que continuemos en ese camino de muerte, Él debe traer un juicio, Él debe traer un castigo, porque Él no quiere que usted y yo nos perdamos, porque Él no quiere que su Hijo, por el cual Él dio su vida, se vaya para el infierno. Así como un padre no quiere que su hijo se vuelva un malandro, un delincuente y lo castiga a veces duramente, y de pronto esa solución es efectiva y el niño despierta y dice: sí, yo estaba haciendo algo malo. Yo por lo menos fui ejemplo de eso. Yo me crié en una ciudad, en un contexto bastante difícil. Yo crecí en la época de Pablo Escobar, en donde todo era horrible en las comunas, donde todo era horrible en la ciudad de Medellín, donde los niños y los jóvenes eran asesinados, donde en el barrio que yo vivía había masacres muchas veces. Y aún así el Señor me guardó. Y las oraciones de mis papás,
también son importantes, porque yo, si no fuera por la misericordia de Dios, yo no estaría vivo, porque yo ya me estaba desviando para un camino de muerte. Inclusive mi mejor amigo que lo tuve, a él lo asesinaron. Cuando yo permití que el Señor Jesucristo entrara en mi vida, yo intenté hablarle a esta persona, yo intenté hablarle de Cristo, y él intentaba buscar al Señor, pero tristemente postergó y postergó y postergó, y en una madrugada, un martes, lo mataron. Él estaba trabado, estaba trasnochado, y lo cogieron por las manos. Es triste ver cómo una persona puede perder la salvación de su alma por no tomar una decisión sincera, por no decidir, así como el sumo sacerdote, santidad a Jehová, ponerse como esa meta, santidad a Jehová. Aquí no importa si tú das mucho dinero o poco dinero, aquí lo que importa es tu salvación, aquí lo que importa es la salvación de tu alma. Aquí no importa si el grupo de la banca toca bonito, si toca feo, si toca la canción que yo me sé, no. Aquí lo que importa es tu santidad, lo que importa es tu alma. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado a enseñar hasta el cansancio. Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero yo no puedo arrepentirme y no cambiando mi forma de vivir, viviendo el pecado, permitiendo que el pecado se enseñoree de mí y no hay santidad en mi vida. Por eso es importante que desde el mismo púlpito haya santidad. Desde el mismo púlpito tiene que dar un ejemplo de que la santidad es algo tan serio que yo puedo perder mi salvación, que yo puedo perder mi vida, y que además de eso yo estoy siendo el reflejo a otras personas. Yo por eso hago tanto énfasis junto con el pastor Joel de buscar y educar en santidad, y yo por eso le digo a los muchachos y programo cada mes 2 ayunos. No porque el ayuno sí me salve, no, es para apartar un tiempo para buscar al Señor, es para apartar un momento en el cual nos rendimos y decimos: Señor, no somos nosotros, Señor, no es que yo ore, Señor, no es porque yo toque una batería, eres tú, Señor, que me puede dar vida eterna. Sé que tenemos dificultades, todas las tenemos, sé que tenemos muchos problemas, pero hay una gran diferencia entre los que tienen a Cristo y los que no lo tienen. Amén. Esta semana en mi trabajo llegó una persona, supuestamente la habían atacado y le habían inyectado un líquido, al parecer contaminado con VIH. Esa persona estaba desesperada, estaba totalmente destruida. Listo, eso es pasable. Pero entonces lo que no justifica era que él quería matar a todo el mundo. Él decía: yo me quiero vengar, inclusive me amenazó de que si yo no lo atendía rápido, él sacaba de su sangre y me apoyaba a mí. Yo le dije: pues hermano, usted lo que está diciendo, usted lo puede denunciar. Y eso es lo que pasa, cuando estamos en Cristo, vemos el problema ya, el problema, y ya no vemos a Cristo. Entonces, claro, como estoy enfermo, entonces ¿para qué santidad? Como estoy enfermo, ¿para qué buscar a Dios? Si supuestamente Dios me ama, ¿por qué permitió esta enfermedad? ¿Por qué permitió que mi familiar muriese? ¿Por qué no consigo trabajo? Y empezamos a condicionar nuestra santidad para con Dios. Empezamos a condicionar a Dios, como si nosotros pudiésemos manejar a Dios. Y nadie puede manejar a Dios. Dios en su infinita soberanía controla todo. Pero entonces Él es enfático y Él exige santidad. Esa es la invitación que yo quiero hacerles esta mañana, a que lleguemos ante el trono de Dios, que podamos dar nuestra propia vida en sacrificio y pedirle que nos ayude a vivir en santidad. Porque esa santidad, dice la Biblia en Hebreos 12, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Puedo pedir que se pongan sobre sus pies?